Bienvenidos una vez más, amigos de Entre Líneas Culturas. En esta ocasión nos encontramos con el escritor, periodista Jorge Malpartida Tabucchi por la presentación de su libro Contra toda autoridad, excepto. Bienvenido, Jorge. Primero, una pregunta que a mí me gusta hacer, siempre relacionada, ¿no?, al libro en este caso. ¿Cuántas veces te has chocado contra la autoridad? Bueno, muchas gracias en primer lugar por la invitación. O sea, siempre haces esa pregunta de No, cuánto te pero chocas con la autoridad. una relacionada como al tema. Bueno, yo como persona igual, posiblemente como todo individuo ocurre, ¿no? Que hay cuestiones de choque, ya sea político, no sé, cuestiones incluso sociales, familiares, ¿no? Yo como individuo, ¿no? Pero también en las historias de este libro aparece esa idea, ¿no?, de que la autoridad es un obstáculo que está permanentemente en la vida de los individuos, ¿no? Y nuevamente en diferentes formas, ¿no? Puede ser algo tan intangible como el tiempo, otras cuestiones más mundanas como el amor o el trabajo, o otras cuestiones más de tipo político como el propio sistema que nos rodea, ¿no? Nos vamos a quitar de encima quizás esa pregunta clásica de cómo nace la idea del libro, Ujú. que siempre es bueno responderla para tener un poco de contexto. Entonces, ¿cómo nace el libro y al final cuál es el resultado que hemos obtenido? Bueno, este es un libro de cuentos, ¿no?, que nace, digamos, en primer lugar en un ambiente académico. O sea, el borrador de este libro es parte de la maestría de escritura creativa que yo seguí durante los años, digamos, entre 2021 y 2023. Y ahí aparecen estos cuentos, estas historias, como producto, como borrador, digamos, ¿no? Pero luego ya toma forma como, digamos, ya un producto literario a través del proceso editorial, ¿no?, con Aleteia, donde ya se piensa, ¿no?, un poco más el concepto del libro, la idea central, el orden de los cuentos, ¿no? Pero son historias, pese a que han sido escritas en ese periodo de tiempo, que vienen de mucho más atrás, o sea, cosas que han estado dentro de mí, no necesariamente material autobiográfico, pero sí material emocional o cuestiones que yo he conocido, ¿no? Este libro está enmarcado a inicios del siglo XXI, entonces de ahí vienen algunas de las historias de ese momento temporal, ¿no? Es un libro que está repleto de referencias a la cultura pop. ¿Ha habido alguien que te haya dicho, entendí tal referencia? Yo particularmente he entendido, por ejemplo, las de Fullmetal Alchemist, las de Evangelion, pero ¿ha habido alguien que te diga, sí, he entendido todas las Claro, referencias? al final este es un juego también como artefacto literario, ¿no?, como artefacto de ficción, en el que se utiliza la cita, la intertextualidad como un material también para la construcción de las tramas, de los personajes, de las historias. O sea, la idea no era que simplemente poner citas por quedar como cool o quedar como interesante, ¿no?, sino es utilizar estos materiales de la cultura popular, como todas las, ¿no?, el anime, la música punk o las cuestiones paranormales, para generar una conexión con el público, intergeneracional incluso, pero también una conexión dentro de los propios materiales de las historias. Entonces sí, hay mucha gente que me ha dicho que sí, entendía. Incluso hay otras citas que son un poquito más, ¿cómo se puede decir?, subterráneas, ¿no? Hay unas que son muy evidentes, pero hay otras que están, uno que conoce la historia personal, digamos, o de quien me he robado las historias, porque acá hay mucho de también robar materiales de las vidas de otros, ¿no? Entonces, la cuestión periodística, la cuestión de los ovnis, la cuestión de la música, hay vidas robadas también ahí. Me gusta que rompe con ciertas tradicionalidades. Hay que Ujú, ver que tiene incluso una playlist, que ujú. acá atrás podemos ver la La playlist de pueden escanear Spotify. ahí en Pueden Spotify. escanear la playlist de Spotify. ¿Cuál fue la idea para hacer esto? Un libro intertextual incluso. Es que tiene que ver con los propios intereses que a mí que tengo, ¿no? O sea, yo soy periodista, ¿no? Trabajo con la materia de la realidad, pero al momento de escribir ficción empezaron a brotar estas historias con estos materiales pop, ¿no? O sea, no es que yo haya querido hacer un libro de cuentos de la cultura popular para, no sé, hacerme interesante o poder referenciarlo, sino que cuando empecé a construir las tramas aparecían estas historias con música punk, porque a mí me gusta la música punk, o historias de anime porque a mí me gusta el anime, o historias de lo paranormal porque es un tema que a mí me genera curiosidad. No necesariamente soy un creyente de lo paranormal, pero sí me parece interesante como documentarlo, investigarlo, ¿no? Entonces aparece eso ahí como una forma de genuinamente contar las historias, pero también quería, como tú dices, desmarcarme un poco de lo que se va generando. En Arequipa existe una tradición de narrativa, ¿no?, muchas veces muy ligada al realismo, y eso está bien, pero mi idea era ampliar un poquito más los márgenes. Eso es un cuento con materiales de la realidad, pero se tuercen un poco los márgenes, ¿no? El hecho de que hable de cosas paranormales o cuestiones de ovnis o de música punk no quiere decir que sea totalmente un documental, ¿no? Hay también una forma de torcerse, acercarse a la fantasía o a otras formas de contar las historias, ¿no? En tu faceta de periodista, ¿qué tanto
de esa redacción periodística está aquí? ¿O qué tanto ha influido también escribir un libro de ficción en tu faceta periodística? Claro. Una cosita para cerrar, porque no te Claro. respondí lo del playlist, es que también la idea era que dialogue con el público más allá del libro. O sea, las canciones que aparecen ahí en el playlist no necesariamente es que si tú no las conoces no entiendes los cuentos, sino es un material más. Es que sirva como el soundtrack de estas historias, ¿no? Estas Para historias, ir leyendo mientras... sí, o sea, es la ruta que yo propongo como autor, porque a mí me han servido esas canciones para acompañar la escritura. Muchas de estas historias las he escrito con esa música de fondo, entonces está la atmósfera como en una película, o está el elemento emocional que te da la música y la lírica en estas historias. Entonces incluso están ordenadas según los cuentos, ¿no? Y uno ya podrá ir intuyendo en tal escena va tal canción, o en tal momento va tal canción. Y bueno, uno lo puede mezclar, lo puede referenciar, y la idea es que eso también genere un diálogo con el público. Igual si quieres no puedes escuchar la playlist, ¿no? Pero esa era también la propuesta, ¿no? Y bueno, ahora me mencionaba la cuestión periodística, ¿no? Claro, ¿qué tanto de Jorge periodista hay en el libro? ¿Y qué tanto ha influido esto en el Jorge periodista? O sea, en primer lugar, bueno, sí hay, si yo no podría haber escrito este libro si no hubiera sido reportero, sigo siendo reportero, un periodista, ¿no? Porque hay mucha de los materiales que yo he ido recopilando a lo largo de mis comisiones, o sea, gente que he conocido nuevamente, gente a quien he robado sus vidas, o historias que en algún momento me parecieron interesantes, ¿no? Incluso la forma de escribir tiene que ver con el periodismo, o sea, yo considero que la escritura periodística no está a un nivel inferior que la literaria, es otra forma, otro registro de contar. Entonces, estas historias que son ficción, son invención, no son construcción literaria, tienen algo de periodismo en el sentido de que, en primer lugar, hay dos cuentos sobre periodistas, pero en algunas partes utilizo la prosa periodística también para contarlo, o para parodiar también, parodio el periodismo, parodio esa subcultura del periodismo, así como hay una subcultura punk, una subcultura otaku, propongo que el periodismo o cierto tipo de periodismo también puede ser una subcultura, ¿no? Entonces aparece ahí como eso. Y en cuanto ha influido en mí, como periodista, quizás no sé si tanto, o sea, he generado otras herramientas de construcción, de escritura para este proyecto, que quizás puedan influenciar mis siguientes proyectos periodísticos, pero lo bueno es que acá yo he obtenido la libertad que no te permite la no ficción por ciertos límites que tiene que haber, que es la verdad, ¿no? Entonces en este caso he podido construir mundos, construir tramas, construir personajes, deformarlos, ¿no? Como decirlos, contarlos por pedacitos y formar a través de los fragmentos otras vidas, ¿no? Uno de esos factores es la inmediatez de la noticia periodística, a veces que nos obliga a hacer algo que no pierda vigencia. Y en cambio en un libro de ficción podemos evolucionar. ¿Qué tanto ha evolucionado las historias que se encuentran aquí? No solo a lo largo de la maestría, ¿no? Sino también con el trabajo del editorial. Y si hay, por ejemplo, historias que se han quedado afuera. Bueno, el proyecto siempre estuvo pensado como un proyecto unitario, o sea, yo no quería que sea una recopilación de cuentos que escribí durante ese periodo, ¿no? La idea era que fuera un libro en su conjunto, ¿no? Hay otros cuentos que se han escrito en ese periodo, pero que están fuera porque son parte de otro proyecto, ¿no? Buscamos libros que tuvieran esa unidad, ya sea temática, identitaria, técnica, ¿no? Por el tema de la intertextualidad, de la referencia a la cultura popular, a la cultura friki, ¿no? Entonces, por ese lado, sí hay una evolución, yo siento, en mi forma de escritura, por el espacio académico, pero también por la forma de dedicarte a este proyecto, digamos, 100% de verlo como unidad, y también esta capacidad de escribir con total libertad que te permite la ficción. Hay ciertas igual exigencias que se requieren, ¿no? Para que un cuento tenga una trama, un personaje, el conflicto, llame la atención de las personas, pero sí hay esa libertad que a veces no te permite el periodismo, no tanto porque, nuevamente, no es que sea una liga menor, sino que tiene otras necesidades comunicativas, incluso literarias, para ese pacto que se hace con el lector. En el caso de la no ficción es no mentir, digamos, no inventar, ¿no? En este caso la ficción te permite otros juegos, otras libertades, ¿no? Sobre los personajes, ¿te han dicho alguna vez que son, al menos a mi parecer, de lo que he leído, que son un poco desdichados, desgraciados, que no llegan nunca sus historias como a un buen puerto? Bueno, hay esa idea, ¿no? O sea, igual a mí me gusta que los lectores saquen sus propias conclusiones, o encuentren lo que quieran encontrar, ¿no? Por un lado, hay ese excepto que está en el título del libro, está bien, es ese guiño, porque el contra toda autoridad hubiera quedado como que muy, ¿cómo se puede decir? Fuerte, potente, muy punk, pero yo pienso que es necesario entender la vida también como eso, que los sueños a veces no se hacen realidad,
que los proyectos se quiebran, que uno se choca con estos obstáculos que hemos hablado, ¿no? El tiempo, la familia, el amor, el propio sistema que te rodea, ¿no? Entonces, por ese lado hay esa desdicha, pero yo pienso que el ser humano tiene eso, siempre tiene quiebres, siempre tiene fracturas, siempre tiene vidas posibles o proyectos que no llegan a buen puerto, ¿no? Entonces hay esa desdicha, pero al final los seres humanos somos eso, ¿no? Somos seres felices, con la capacidad de alegrarnos, pero también con la capacidad de ser desdichados, infelices, ¿no? ¿Cuántas veces te han preguntado lo de el excepto a qué hace referencia? No tanto, porque tampoco me han hecho tantas entrevistas, pero sí está ahí, o sea, la idea es hacer ese guiño, incluso nace de... Existe pues un meme, ¿no? De contra toda autoridad, excepto mi mamá, o excepto mi perro, excepto tantas cosas que aparece en esta cultura del punk, ¿no? Y la idea era eso, hacer este guiño, incluso como dice Chanove, ¿no? Ir con el mundo con una sonrisa media torcida, ¿no? Porque no podemos ser tan, ¿cómo podemos decir? Darle tanta gravedad a algo que de todas formas es lúdico, que es la literatura. La literatura se la debe tomar en serio, es una forma de contar la realidad o de reflexionar sobre ella, pero tiene este guiño lúdico, ¿no? Y para mí era importante eso, más aún si estoy hablando de cuestiones como toda la cultura que estoy hablando, ¿no? Toda la cultura pop. El pop tiene esa condición, ¿no? De tomar las cosas con cierto humor, con cierta ironía, ¿no? Y para eso está, y cierta parodia también, porque también de todas formas hay una parodia de la propia idea de ir contra el sistema, de rebelarse contra todo lo que nos rodea, ¿no? Que es algo muy propio de la juventud. Y creo que, claro, inspirado en esa juventud de los años de la primera década del 2000, pero incluso a los jóvenes de hoy en día, según lo que yo he escuchado de algunas personas que han leído el libro, pues me dicen, ¿no? De que se sienten muy identificados. ¿Y será que la juventud no cambia mucho? ¿O que la juventud sigue siendo desdichada a veces en cierto punto? Bueno, sí, yo creo que la desdicha es parte de la condición humana y está bien, porque eso es lo que nos permite seguir en este mundo, seguir siempre teniendo proyectos. No les digo que tienen que ser desdichados para vivir en este mundo, sufrir, ¿no? Para sufrir, sino que es parte de la vida y eso es lo que quizás nos permite seguir adelante, seguir desarrollando nuestros proyectos, nuestros sueños, ¿no? Mantenernos en activo. Pero esa conexión intergeneracional es algo que yo no esperaba, porque yo en verdad pensaba que era un libro de cuentos muy nostálgico, de hablar de mi juventud. O sea, yo, bueno, aún pretendo ser un poco joven, pero hablar de una juventud que ya desapareció, una juventud que yo conocí, chicos, chicas, de una época que yo los pude conocer, no necesariamente las personas son reales, ¿no? Pero pude conocer esa aura y trataba de retratar ese momento, ¿no? Pero me gusta que haya gente que conecte con eso, o sea, gente, digamos, de una generación más joven o que venga después, ¿no? Que puedas encontrar también estas historias, por más que temporalmente hablen de otro mundo, sobre lo que ellos sienten. Y eso para mí es valioso. O sea, hablo de animes que quizás ellos no conocen o de bandas que quizás ellos no conocen, pero sí pueden entender que hay algo de esa emoción para ellos, ¿no? Hay sensaciones, por ejemplo, en el segundo cuento, donde hay una multiplicidad de voces, y creo que, claro, en algún punto todos hemos sido Andrés, que es uno de los personajes, o todos hemos sido José, o Teresa, ¿no? Claro, entonces, claro, te refieres al cuento Nada Serio, ¿no? Que es como un grupo de jóvenes que están en un colegio preparándose para una fiesta de promoción, ¿no? Yo particularmente me identifico, ¿no? Porque creo que mencionan de jugar básquet, yo juego básquet, mencionan de el baile de promoción, yo también me peleé mi baile de promoción, entonces creo que nos podemos sentir identificados muchos jóvenes con esto. Claro, la idea era eso, ¿no? O sea, son historias que, nuevamente, no hay un material biográfico, pero son cosas que yo pienso que al final hace la literatura, que es conectar con la gente. O sea, al final el diálogo entre un lector y el narrador o el que propone la historia es muy directo, pese a que pueden pasar muchos años, de acá a algunas décadas para alguien encontrar el libro, ¿no? Pero esa conexión intergeneracional, incluso para personas mayores, me parece genial. En la presentación que hicimos en el Festival del Libro, Omar Ceballos, que es alguien de una generación, digamos, mayor a la mía, también conectó con ese mismo cuento Nada Serio, y a él le parecía también muy vívido esas historias de los jóvenes preparándose para la fiesta de promoción. Entonces son rituales que se mantienen, solo se modifican un poco ahora que serán con mejor conexión a internet, con redes sociales, con otro tipo de vestimenta, otro tipo de música, pero el ritual sigue ahí, el ritual del amor, el ritual de la juventud. La juventud no varía, ¿no? La juventud sigue siendo rebelde, la juventud sigue siendo desdichada, la juventud sigue siendo nostálgica, la juventud puede ser cursi, puede ser antisistema, todo eso puede ser la juventud. Y al final todos, así seamos grandes, jóvenes, ya mayores, adultos, tenemos algo de juventud y eso es importante, ¿no? Así como Omar Ceballos conectó con Nada Serio, ¿tienes algún cuento que sea como tu favorito, tu predilecto? O sea, más que favorito, hay algunos que me han tomado más trabajo que otros, ¿no? Entonces quizás son los que
tengo, no sé si más cariño, sino más recuerdo, porque son los que los he estado habitando más tiempo, habitando esos mundos, ¿no? Que son, bueno, el último cuento, que es la verdadera leyenda de Percy Parry, que es un libro que habla de la escena de la música punk, ¿no? Le tengo cariño porque es el primero del proyecto, o sea, el primero que se escribió, ¿no? Entonces, es como que me dio la idea de que por qué no construyo historias con estas características, de habitar estos mundos, utilizar estos materiales de la cultura popular para hablar de las identidades, de las rebeliones de los jóvenes, ¿no? Entonces, por ese lado me gusta porque también hay un mecanismo ahí de construir historias con retazos de canciones, ahí están filtradas, la gente tendrá que buscar las referencias, ¿no? Filtradas canciones que yo escuchaba, voces de personas de la escena de punk de Arequipa que les he robado sus voces, sus dichos, ¿no? Incluso escenarios que yo he conocido. Entonces es como que el que le tengo un poquito más de cariño, ¿no? En ese sentido. Y también el otro de los ovnis, ¿no? Porque también me tomó un poco de tiempo la investigación, buscar todas las referencias a la cuestión ovni paranormal en Arequipa, ¿no? Crear esa subcultura dentro de la historia, ¿no? Y para concluir, me parece que hay una presentación del libro, entonces, si pudieras invitar a las personas a presentar el Claro, libro. bueno, este libro, no sé, les quería invitar, ya se presentó en Arequipa, hemos tenido presentaciones, está en librerías, ¿no? En la librería Fabra Salvaje, a través del sello Aleteia, pero también lo vamos a presentar en la Feria Internacional del Libro, en Lima, ¿no? Que está ahorita en Fiestas Patrias, que lo vamos a presentar el domingo 28 a las 2 de la tarde con Richard Parra y con Tadeo Palacios, que son escritores que admiro mucho y que han apoyado mucho este proyecto, así que ahí los vemos, a los que estén en Lima, va a ser en el Auditorio Francisco Izquierdo Ríos, así que ahí vamos a llevar contra toda autoridad ahora a la capital también para que los nuevos lectores lleguen y puedan encontrar las historias de estos chicos rebeldes, panqueques, otacos también, ¿no? Muchas gracias, Jorge. He sido Carlos Álvarez Ambrosio para Entre Líneas Cultura. Okay.